Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Jan Esperanza Paz, presidente del Club de Ejecutivos. Jan, teniendo en cuenta la visión empresarial sobre otra cuestión que nos parece sumamente relevante, que es un tema que ya mencionaste en el bloque anterior, el tema inflación que deriva también en lo que son las tasas de política monetaria. Se va a tener un nuevo presidente del Banco Central del Paraguay, todo apunta a que será Carlos Carvalho, quien será propuesto por el presidente Santiago Peña. En cuanto a lo que son las tasas de interés, Jan, que es un factor que en cierto modo complica el financiamiento de los diferentes sectores que componen a la economía nacional. Con la aparición del nuevo presidente, ¿les parece que hay más posibilidades de que la tasa vaya bajando y que esto también añada un dinamismo positivo a la economía? ¿Es una cuestión que desde el sector empresarial se está esperando o cuál es la visión o análisis que tienen sobre esto? Sí, a ver, por supuesto, yo no soy un especialista en eso, pero lo que vemos básicamente es que históricamente el Banco Central ha tenido un manejo muy prudente de la política monetaria, digamos, ¿verdad? Y obviamente cuando los niveles de inflación empiezan a normalizarse, es de esperarse que las tasas de referencia empiecen a disminuir. No ha ocurrido todavía, pero probablemente eso es lo que se puede esperar, digamos. Y esto obviamente puede facilitar de vuelta o generar de vuelta todo un tema de positivo en términos de crédito, digamos. Entonces, sí, probablemente eso es lo que ocurra. Lo que quiero decir con esto es que, repito, lo que los actores económicos necesitan es cierto nivel de previsibilidad y confianza en que las instituciones van a actuar de acuerdo, digamos, a las circunstancias del momento. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo de repente con el timing, dice, bueno, tardó mucho, o esperó demasiado, pero en general, mientras uno tenga la confianza, digamos, repito, de que la política monetaria está siendo manejada de manera muy profesional, basada en evidencias, y responde básicamente a las situaciones del mercado, bueno, eso genera confianza y genera una previsibilidad. Yo creo que eso hemos tenido hasta ahora en general, y repito, es algo que hay que seguir manteniendo. Pero contestando a tu pregunta de manera muy general, sí, la expectativa muy probablemente es que eso ocurra en los próximos meses, considerando que los niveles de inflación ya se han empezado a normalizar. La interanual creo que está en 3,5 o 3,6%, por debajo luego del nivel del 4% establecido por el Banco Central, y aparentemente este año vamos a estar de vuelta dentro de los niveles de las metas de inflación. Ujú. Yani, en torno a la deuda pública, ¿cuál es el manejo que se espera desde el sector privado? Es una cuestión que de repente causa preocupación. Nosotros tenemos niveles bajos con relación al Producto Interno Bruto en comparación con la región. Estamos relativamente en los topes de lo que los organismos internacionales prevén como deuda razonable. Y bueno, hay un montón de variables que hay que considerar, pero ¿cómo les parece desde el sector privado que se tiene que manejar este tema de la deuda pública en Paraguay? Y con mucha prudencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la palabra clave acá es eso, prudencia. Si bien es cierto, si uno se compara con la región, pareciera ser que nuestros niveles son relativamente bajos, creo que está alrededor del 36% del Producto Interno Bruto. Lo que hay que ver también es nuestra real capacidad de pago, digamos. Nosotros tenemos un Estado que le cuesta mucho recaudar, recauda relativamente poco y además la calidad del gasto no es la mejor. Entonces, ahí lo que presiona mucho el tema es sobre el déficit fiscal, ¿verdad? Tenemos ya recurrentemente déficits fiscales que fueron aumentando y pareciera ser que las señales de gobierno, la señal que este gobierno ha dado es que la convergencia hacia por lo menos ese nivel de déficit que se establece luego incluso en la ley de responsabilidad fiscal, recién se espera ya para el 2025, 2026, ¿verdad? Lo cual también para algunos economistas es ya un tiempo bastante largo, ¿verdad? Pero estamos muy constreñidos precisamente por esta situación, ¿verdad? El nivel o la necesidad que tiene todavía el Estado paraguayo, si quiere seguir invirtiendo precisamente, de poder seguir accediendo a crédito, digamos. Pero acá entra otro tema. Yo creo que la variable acá que realmente puede hacer que las cosas sean distintas es esto que decíamos inicialmente, la inversión extranjera directa, que todavía en Paraguay es mucho menor de lo que uno esperaría debería ser, visto las oportunidades que está ofreciendo Paraguay
el entorno del clima de negocio que ofrece Paraguay, y esto sí comparativamente con toda la región, ¿verdad? Las convulsiones que están teniendo, digamos, los países vecinos en general, yo creo que nosotros deberíamos aprovecharlo mucho mejor. Y esto significa no solamente decir, bueno, Paraguay es lindo, vengan a invertir, sino ser mucho más estratégico en ese sentido, como por ejemplo, identificando nosotros mismos áreas estratégicas, eh, áreas en donde nosotros tenemos grandes oportunidades y también identificando inversores extranjeros, empresas, corporaciones, compañías que pudieran estar interesados en estas áreas específicas. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fino, casi de acupuntura, digamos, no solamente mostrarnos al mundo y decir, vengan acá a Paraguay, de nosotros ir a buscar a aquellos sectores o aquellas empresas en sectores específicos que nosotros hemos identificado con ciertos datos, con cierta información, con cierta evidencia de que tienen un alto potencial para la inversión acá. Yo creo que si eso lo aprovechamos bien, bueno, ahí podemos tener ese flujo de inversión tan importante para el crecimiento de la economía y por ende también para el crecimiento de empleo, que finalmente es uno de los focos centrales que plantea el nuevo gobierno. ¿Qué te parece, Jan, que nos falta para tener un despegue de esta inversión extranjera directa? ¿Es una falta de conocimiento sobre lo que ofrece nuestro país, teniendo en cuenta de que tenemos datos macroeconómicos estables, baja inflación, tenemos un buen ritmo de crecimiento? En cierto modo, esto se vio ralentizado en los últimos años, pero cuando hablamos de los indicadores macro de Paraguay, en líneas generales está todo bien. ¿Será que hay una falta de conocimiento, tal vez? Es la falta de ese famoso grado de inversión lo que nos ataja un poco. ¿Qué te parece que nos falta? Bueno, yo lo que creo que falta es básicamente tener la capacidad, como te decía recién, de identificar sectores en donde nosotros somos altamente competitivos y ir a buscar directamente a interesados en esos sectores. Esto implica seguramente tener ya proyectos yo te diría, de prefactibilidad desarrollados que yo pueda ir a ofertar directamente a interesados. Yo suelo poner como ejemplo el caso de Paracel. Paracel es una empresa que encontró que en Paraguay hay una oportunidad gigantesca, ¿no? Va a ser probablemente la inversión privada más grande o más importante de la historia del país para desarrollar una planta de celulosa con estándares altísimos. El impacto en la economía va a ser realmente gigantesco de esta planta. Pero básicamente su venida está sustentada en una cuestión tan sencilla como la siguiente. El nivel de crecimiento de los árboles en Paraguay es de los mayores a nivel mundial. Así de sencillo, particularmente las especies que ellos precisan eucaliptos para el tema de la plantación y posterior conversión en celulosa, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Básicamente la lógica de la avenida de Paracela a Paraguay fue un análisis que ellos hicieron a nivel internacional y descubrieron que Paraguay tenía esas ventajas, vinieron a Paraguay, empezaron a vincularse, bla, bla, bla. ¿Por qué nosotros no nos vamos a buscar los paraceles de este mundo, ya conociendo de antemano nosotros esto que te estoy diciendo? Paraguay tiene la tasa de crecimiento de las más altas del mundo en tema forestal y tiene estas oportunidades en tales regiones y yo me voy y le golpeo la puerta a los paraceles de este mundo. A eso es lo que me refiero. Y acá estamos hablando del tema forestal, pero también podemos entrar en el tema textil, en el tema no sé qué, es decir, el tema energético, varios otros sectores donde yo básicamente, identificando la oportunidad, preparo como un pequeño proyecto y me voy, le ofrezco directamente a aquellos grupos empresariales que pudieran estar muy interesados en hacer negocios en Paraguay. Yo creo que si hacemos eso de una manera sistemática, de una manera muy profesional, podemos como rápidamente interesar a una mayor cantidad de grupos o de inversores para invertir en sectores específicos en el país. Porque claramente tenemos estas oportunidades, existen, ¿verdad? No nos cansamos de repetirlo una y otra vez y decimos, bueno, el sector energético, el sector forestal, el sector agua, sí, es decir, y muchas cosas de estas, ¿verdad? Ni qué decir para todo el tema de infraestructura. Nosotros tenemos que revisar muy bien, por ejemplo, el tema de APPs, qué ha funcionado con las alianzas público-privadas, qué se puede corregir, cómo podemos atraer a más empresas, particularmente para obras de infraestructura. Hay un espacio enorme de trabajo ahí, pero yo creo que tenemos que apuntar de una manera mucho más enfocada, digamos, y no de manera muy general. La manera muy general sería decir, Paraguay tiene muy buenos índices macroeconómicos y tenemos grandes oportunidades, vengan a Paraguay a invertir. Pero vos tenés que venir y ver en qué sectores, digamos, versus esto que te estoy mencionando. Yo creo que tenemos que encarar las cosas de una manera mucho más enfocada.
Y resaltando, Jan, que esto se configura después como una suerte de efecto dominó. Si, por ejemplo, el caso de Paracel es exitoso, empresas de ese rubro van a tener ya un ejemplo de cómo se puede operar en Paraguay y bueno, esto va a ir captando la atención de otros inversionistas. Entiendo completamente lo que mencionás acerca de una estrategia diferente para captar las inversiones, pero bueno, los casos de éxito también van a robustecer esa idea de que Paraguay es un buen destino para invertir. No, por supuesto, una vez que vos empezás a recibir, digamos, que te vienen dos, tres, cuatro, cinco empresas de deporte internacional, absolutamente, ya genera como decía un efecto dominó, otras empresas del rubro también ya lo miran. Hoy ya se está hablando, hoy, antes todavía ni siquiera de empezar a funcionar la planta de Paracel, ya se está hablando de la posibilidad real de que en Paraguay pueda haber dos o tres incluso papeleras, digamos, ¿verdad? O plantas de celulosa con todo lo que eso implica para la explosión del sector forestal, ¿verdad? Y con todo el impacto que eso va a tener. Entonces, efectivamente, es como decir, por eso parece tan importante que nosotros podamos atraer a estas grandes empresas, digamos, que vean en Paraguay oportunidades concretas y que nosotros les mostremos. Acá está la oportunidad concreta, acá están los números, acá está. Son pequeños estudios, importantes estudios de prefactibilidad, por decirlo de alguna manera, que entusiasme a gente a que venga a Paraguay. Jan, en líneas generales, ¿te parece que la conformación del gabinete en las instituciones económicas por parte del presidente Santiago Peña va a favorecer este objetivo de ir captando mayor inversión? Sí, yo creo que sí. Tanto en el Ministerio de Hacienda, futuro Ministerio de Economía, como el Ministerio de Industria y Comercio, estamos hablando de personas que tienen muy claro, el propio canciller, digamos, que ya fue canciller, tiene una gran experiencia, es un economista, él habla mucho de la diplomacia económica. Repito, el ministro de Industria y Comercio, futuro ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, también habla lo mismo, la importancia de traer inversión extranjera. Uno escucha como un discurso, digamos, bastante articulado y con esa orientación. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que se va a hacer un trabajo bien direccionado. Obviamente, esto también tiene que ser acompañado. Si nosotros realmente obtenemos el grado de inversión en un momento no muy lejano, esto va a ayudar muchísimo, porque muchos fondos de inversión que hoy no pueden venir a Paraguay porque no tiene grado de inversión, y eso está en sus propias reglas de juego, digamos, en sus estatutos, un fondo grande que podría haberse interesado en Paraguay, al no tener grado de inversión, automáticamente no lo puede hacer, porque eso dice su regla. Eso va a despegar seguramente un montón de oportunidades. Pero el tema del grado de inversión ya depende también de otras cuestiones institucionales, ¿verdad? Ahí todo el tema de déficit fiscal yo creo que conspira un poco, pero también conspira, y esto hay que decirlo, otras situaciones que tienen que ver con la institucionalidad del país. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en términos de las señales en la justicia, realmente no son muy positivas. Todo esto que vimos en el jurado, enjuiciamiento de magistrados, o todo este ruido de repente que vemos en algunos actores del Congreso, genera realmente una sensación no muy positiva en una institucionalidad de la justicia que es absolutamente también importante para, no solamente para el grado de inversión, sino para la seguridad jurídica, para la percepción que puedan tener los actores, digamos, de venir a invertir en Paraguay. Porque en definitiva, un gobierno no puede funcionar solamente con un muy buen equipo económico. Por supuesto que eso es absolutamente central y creo que lo estamos viendo. También necesita una gobernabilidad, también necesita una institucionalidad importante en otros ámbitos, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es un poco la gran tarea que va a tener que cumplir también el presidente de la República, ¿verdad? Poder gestionar políticamente todos estos elementos para que su buen equipo pueda realmente hacer el trabajo que le corresponda y obtener resultados. Ya nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, la visión del sector privado de cómo se va a ir desempeñando la economía nos parece sumamente importante y sobre todo tu análisis en particular nos parece demasiado oportuno y relevante. Te agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. No, el gusto fue mío, a la orden de siempre cuando ustedes quieran. Gracias.